Momento nos encontramos allá casi afuera de la subprefectura de la provincia de Cañete y vamos a conversar con Mabel Castillo Ferreira, bien, es secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. ¿Cómo está de nuestra provincia de Cañete? Bien, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Para expresarle el saludo y el agradecimiento por esta nota de prensa, para comunicar a la colectividad que el día de mañana, 8 de agosto, a nivel nacional se ha señalado un paro nacional de 24 horas, porque los judiciales nuevamente tenemos que salir a las calles en vista que hay incumplimiento por parte del Estado de no respetar los convenios colectivos, como es y que un beneficio de un plan alimentario de los trabajadores que menos reciben en el Poder Judicial, que se ha incumplido. Además, también por la política antilaboral de nuestro presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien está atentando contra el derecho a huelga, el derecho reconocido en la Constitución, porque nos ha dispuesto en la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el descuento de los trabajadores por una huelga llevada a cabo en el año 2019, no tomando en cuenta que existió una directiva en esos tiempos de recuperación de horas, y eso era nada más de reprogramar, y que no se cumplió porque en ese tiempo entramos en pandemia. ¿Cuántos trabajadores judiciales fallecieron? En Cañete falleció hasta un magistrado, tuvimos varias pérdidas. Por eso es que no se cumplió esa directiva, pero esa directiva ya surtió sus efectos legales. ¿Por qué? Porque para declarar nula de oficio tenía un año, y para ser declarada su nulidad o demandada judicialmente son 3 años, y a la fecha esos plazos se han excedido. Si bien existe una política a la fecha posterior que señala que día pagado, día trabajado, nadie en el Poder Judicial pide que le regalen horas. Aquí incluso se trabaja más de las 8 horas. Va a haber incluso hasta maratones, donde al día 9, ¿no? Donde el trabajador se queda hasta 12 de la noche. Sacrifica su tiempo, su espacio, y eso no es valorado por nuestro presidente, el doctor Javier Arévalo, y el Consejo Ejecutivo. También hay otra cosa que tenemos que entender, y algo que nos ha causado incomodidad, que cómo es posible que de un convenio colectivo desde marzo que debió haberse ejecutado no se hicieran las gestiones para haber cumplido, que tengamos que anunciar paros para que recién se nos preste la atención, y que nuestro presidente del Poder Judicial no entienda que somos un engranaje, el engranaje del Poder Judicial, que empieza desde el notificador, desde el agente de vigilancia. No solamente el Poder Judicial son los magistrados. Entendemos que es legal lo que han obtenido con la nivelación de los magistrados, que es legal, les corresponde el derecho que se otorguen bonos, pero también es el derecho de también sus trabajadores del Poder Judicial, porque los magistrados no solamente ellos solo producen, requieren desde el notificador, desde el especialista, desde el técnico, desde el que conoce, desde el que hace la llamada, del administrativo, del personal ciudad. Todos somos un engranaje y también queremos mejoras. ¿Cómo es posible que hayan trabajadores que menos perciben 1.300 soles que puedan vivir? ¿Y cómo no se está respetando que a igual trabajo, igual remuneración? Nuestro presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, es especialista laboral. ¿Cómo es posible que nos haya afectado? Y está atentando sobre todo por un derecho a huelga constitucional y no respeta las normas. Entonces, señora y señorita periodista, esto es lo que está pasando. Y hay también un pase, un pedido de nuestros compañeros del CAS, un proyecto, ¿no?, de que pasen al 728. Si bien el doctor Javier Arévalo ha planteado que hay proyectos que ha presentado, ya tenemos experiencias pasadas. Se presentan proyectos y nunca se cumplen. Ya nos ha pasado en tiempos pasados. Ahorita hay un proyecto que está bien, hay un pequeño bono que ha tenido que nosotros salir a las calles, pero existen otros requerimientos que tiene que atender. No solamente, reitero, hay muchas diferencias salariales, 276, 728 CAS, que son los que menos reciben y reciben igual remuneración. Entonces, paro, ese reclamo, ¿irán un grupo a la ciudad de Lima a conversar? ¿Sus directivos estarían conversando y sentándose para que de esta manera, 24 horas usted manifiesta que es esta huelga, y si no hubiera solución, seguirían ustedes? Si no hay solución, ya serían otras paralizaciones. Y dejar de entender una cosa, que los trabajadores vamos a paralizar por convicción, porque definitivamente todos los que van a parar el día de mañana existe el descuento, nos van a descontar. Y hay ese sentido de conciencia, porque los trabajadores
judiciales sabemos a lo largo de la historia, como siempre decimos, que sin luchas no hay victorias. Todos los beneficios que hemos obtenido ha sido a través de paralizaciones, de descuento. Nada nos ha dado la autoridad de propia iniciativa. Siempre hemos tenido que hacer los reclamos y eso es lo que nosotros vemos. Y no solamente al Poder Judicial, al Estado. ¿Cómo es posible que hay una ley de negociación colectiva y mediante facultades que han otorgado al Poder Ejecutivo para legislar, mediante decretos, estén prohibiendo, yendo en contra de una ley de negociación colectiva? Hasta un estudiante de Derecho sabe que te enseñaron en la universidad la pirámide de Kelsen. ¿Cómo es posible que un decreto de a una ley, a un reconocimiento de la negociación colectiva en la Constitución prohíba negociar mejoras salariales? ¿Dónde se ve eso? También como se ve en el Poder Judicial también, que resoluciones administrativas que han quedado firmes y que ya no se pueden declarar nulas de oficio ni demandar, nos estén aplicando un descuento. ¿Dónde está esa sensibilidad? No damos el ejemplo y el Estado mismo no da ese ejemplo. Ese también es nuestra protesta, nuestro reclamo. Entonces mañana a partir de las 8 ya ustedes están... A partir de las 8 de la mañana vamos a preconcentrarnos en el frontis de nuestra Corte Superior de Justicia. Y como siempre, marchamos y de ahí vamos a marchar. Como siempre, nosotros todas las principales calles. Las calles principales nos vamos a concentrar en la Plaza de Armas unos momentos, ¿no? Para hacer ver nuestro sentir, nuestro malestar. Y también decirles que no solamente es el Poder Judicial, los trabajadores, el paro de la Defensoría Pública de 8 y 9 también van a paralizar, pero ellos 2 días, 8 y 9 de agosto, porque ya paralizaron un día. Entonces, es el sentido de la Administración de Justicia, y ese sentido de que no hay ese respeto a igual trabajo, igual remuneración y esa diferenciación salarial entre casi un 7.28, ¿no? Muy bien, entonces a todo el pueblo en general, a todos de la provincia de Cañete, mañana los secretarios del... ustedes personal administrativo, ¿no? Están realizando su huelga. Por supuesto, y sabemos, como siempre, garantizamos los órganos de emergencia. Y también garantizamos el derecho de nuestros compañeros, ¿no? Está quebrando el movimiento sindical, porque por el temor al descuento que por las instituciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial está alterando y el movimiento sindical, porque hay compañeros que por ese temor y porque afecta su economía no van a paralizar, algunos. ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes con el sindicato? En el sindicato son 240 trabajadores afiliados, de los cuales en la Corte somos 330. Y hay un personal pues entre 230 con magistrados y todos. Entonces hay personal lógico que van a ser órganos de emergencia y como te digo también hay trabajadores que por ese temor al descuento definitivamente no van a acatar porque es afectar tu remuneración y a esto nos lleva nuestro presidente, el doctor Javier Arévalo, ¿no? Que debería también ver, como reitero, todos somos un engranaje, el engranaje del Poder Judicial y decir a nuestros compañeros que recordemos que nada hemos obtenido y esa frase que dice unidad para luchar, unidad para vencer y judiciales en las calles consiguen sus derechos. Recordemos esa historia. Muchas gracias. Muy bien.